Yo soy el doctor Fernando Rengel. Algunos ya me conocen porque pasan teóricas conmigo. Vamos a hablar estos días de líquidos, electrolitos. Vamos a hablar de ácido base. Esto posiblemente sea lo más difícil para un internista, para un médico. Hablar de sodio, hablar de potasio es muy complejo. No sé si ven. Bueno, si tienen alguna pregunta, por favor me la hacen en el momento. No hay problema, vamos a resolver la inquietud. Vamos a hablar, antes de hablar del sodio, de la distribución de los líquidos corporales. Espero que la mayoría asista a esta clase porque es vital esta clase en su formación. Entonces, estos son los objetivos de la clase. Vamos a hablar de todo esto. Empezamos. Vamos a hablar del agua corporal total. El agua corporal total, que es la cantidad de líquido que tiene el organismo, es el 60% de nuestro peso. De un individuo pesa 100 kilos, 60 kilos serán de agua. Es así, ¿ya? De este 60%, en el espacio intracelular, es decir, dentro de las células, de todas las células del cuerpo, están 2/3, es decir, 65% de este 60%, ¿ya? Y de este 60%, el 35% está en el espacio extracelular, que también lo conocemos como intersticio celular. Y de este líquido extracelular, el 5 a 7% está en el espacio intravascular, lo que conocemos como plasma. Hasta ahí está claro. Seguimos entonces. Fíjense, del 100% de agua corporal total, el 60% es intracelular y el 35% hemos dicho que es extracelular, que se divide en intersticial y se divide en intravascular, 35%. Esto es súper importante en medicina. El agua pasa libremente por todas las membranas celulares por un fenómeno que se llama ósmosis. Y aquí escúchenme bien, atiendan bien, porque esta siguiente diapositiva les va a aclarar muchas cosas y les va a ayudar mucho en su carrera. Entonces, ¿qué es ósmosis? Es el paso de agua de menor a mayor concentración a través de una membrana semipermeable. Para eso les he fabricado una diapositiva animada, fíjense bien, que es esta. Aquí tenemos dos compartimientos separados por una membrana semipermeable. ¿Están viendo bien? Por favor, díganme si están bien. Sí, doctor. Seguimos entonces. A uno de los extremos de este tubo de ensayo clásico, vamos a agregarle un soluto. Puede ser cualquier soluto. En este caso le agregamos glucosa. Acá, fíjense lo que va a pasar ahora. Atentos. ¿De dónde a dónde va el agua? De menor a mayor concentración. ¿Se han fijado bien? Por lo tanto, en este experimento clásico, el agua aumenta en el extremo donde hay más solutos. ¿Está claro? Eso es ósmosis. Mucho de ósmosis van a hablar, sobre todo en medicina interna, cuando los llamen para valorar a un paciente con alteraciones del sodio, en nefrología, etc. Es importante que ustedes conozcan las fuerzas de Starling, así se llaman. No son las fuerzas de Frank Starling del corazón, son fuerzas de Starling, ¿ya? Esto que ven acá es un vaso sanguíneo y ese es el espacio intravascular, obviamente. Las fuerzas que van a sacar la sangre del vaso sanguíneo son la presión hidrostática y la presión coloidosmótica capilar. Y las fuerzas que van a meter el líquido del intersticio al intravascular son la presión coloidosmótica y la presión hidrostática capilar. Si hay dudas, me dicen.
Si nosotros vamos a volver un poquito atrás, acá, si nosotros seguimos poniendo solutos acá, va a seguir pasando esto. Pero si nosotros nos ponemos una fuerza que se oponga a este paso, eso se llama presión osmótica. Fíjense que aquí está la fuerza, ¿ya? Y cuando esta fuerza es muy grande, la ósmosis se invierte, eso se llama ósmosis inversa, ¿ya? Eso es muy importante. Entonces, ¿qué es presión osmótica, estudiantes? Es la presión hidrostática, esta, que se opone o detiene el movimiento del agua de una determinada solución que se ha dado por la ósmosis. Y determina la distribución de agua en los espacios intra y intracelular, llegando a un equilibrio osmótico entre ambos compartimentos. Aquí tienen otra vez el mismo ensayo. Aquí tienen un solvente, aquí tienen una solución. Acá nosotros ponemos en las soluciones cuando hay un soluto, ¿no es cierto? Entonces el agua va a pasar de menor a mayor concentración, por eso se eleva este lado, pero la presión osmótica hace que haya un equilibrio. Muy bien. También existen en el organismo los determinantes osmóticos que contribuyen a mantener la homeostasis. En el líquido extracelular, el sodio es el más importante y la concentración de sodio es más o menos 140. En el líquido intracelular, el ion más importante es el potasio, cuya concentración es de 140. Más o menos esta es la cantidad de litros que hay en un individuo de 70 kilos, donde el 60% del agua corporal total, donde el agua corporal total es el 60% del peso, 42 es el 60% de 70, de estos 42, 25 litros son intracelulares y 17 litros son extracelulares. Es porque pesa 70, podría haber puesto 80, es un ejemplo. Pero lo importante de acá, de los determinantes osmóticos, es que tanto los iones del intracelular como los del extracelular están en la misma concentración. Y a estos, señores, nosotros le llamamos homeostasis. Una cosa importante en medicina es calcular la osmolaridad plasmática. La osmolaridad plasmática tiene una fórmula que es 2 por sodio, por la concentración de sodio, más glucosa sobre 2, más BUN, que es el nitrógeno ureico, sobre 2.8. La fórmula simplificada es 2 por sodio, lo que quiere decir que el determinante osmótico más importante del líquido plasmático, sin lugar a dudas, es el sodio. Muy bien. Esto quiero que me entiendan. Si entienden esto, van a entender medicina. Entonces, la pregunta es, ¿están ahí? ¿Están ahí, estudiantes? Sí, doctor, sí. Sí, doctor. Sí, doctor. Qué bueno. Síganme, por favor. O sea, síganme en la pantalla. Sobrecarga de agua, déficit de agua. Cuando hay sobrecarga de agua, ejemplo, un individuo bebe muchísima agua o le ponen mucho suero, hay hiposmolalidad, baja la osmolalidad sanguínea. Y por el contrario, un paciente, un señor, una persona está en el desierto y suda mucho, va a tener un déficit de agua. O un paciente que tenga una diarrea, ¿no es cierto? Pierde líquido, entonces hay una hiperosmolalidad o hiperosmolaridad, ¿ya? Si hay una hiposmolalidad, se suprime la hormona antidiurética porque hay sobrecarga de agua. Si hay una hiperosmolaridad, lo primero que va a pasar en un individuo que está expuesto a temperaturas altas, el ejemplo es el del desierto, pero también puede ser la sequía que hay en Cochabamba a veces. Lo primero que tiene es, o cuando ustedes van a jugar fulbito, ¿no ven? Eso les gusta. Entonces se libera el mecanismo de la sed y se libera la hormona antidiurética porque tiene que retener agua en ese cuerpo, ¿ya? Si hay supresión de hormona antidiurética, entonces hay
aumento de la diuresis y la orina es diluida. O sea, el organismo, cuando hay sobrecarga de agua, en una palabra, orina más. Pero si hay déficit de agua y se libera la hormona antidiurética, hay una disminución de la diuresis y la orina es concentrada. El individuo orina menos. Si ustedes me han entendido esta parte, han entendido medicina. Si no han entendido esto, no van a ser buenos médicos. Seguimos. La osmolaridad urinaria es intensamente variable de acuerdo a las necesidades. Desde 50 miliosmoles hasta 1200 miliosmoles. Fíjense qué importante es el riñón. ¿Cómo puede variar de acuerdo a la necesidad del organismo? Este concepto también es importante y se llama regulación del volumen circulante eficaz. ¿Qué es el volumen circulante eficaz? Es el volumen que está en el sistema arterial que va a llegar a perfundir a los tejidos, ¿ya? Entonces, es el líquido extracelular que se encuentra en el sistema arterial. Es importante esto. La excreción urinaria de sodio depende de las alteraciones del volumen circulante efectivo. Entonces, esto es así. A mayor volumen o mayor concentración de sodio, el sodio urinario aumenta. A menor volumen o menor concentración de sodio, el sodio urinario disminuye. ¿Ya? Bueno, ahora vamos a hablar de los requerimientos de líquidos. Fíjense que esta clase es súper compleja, pero la he hecho de una forma tal en que puedan entender ustedes. Ojalá me hubieran explicado así, yo siempre digo. Bueno, nosotros en el organismo tenemos necesidades basales de agua. Agua requerida para compensar las pérdidas y cubrir las necesidades diarias. ¿Cómo se calculan esas necesidades? A partir de las pérdidas insensibles. Atiendan bien porque cuando lleguen al internado, eso es lo que van a hacer todos los días. Van a hacer lo que se llama el control de líquidos administrados y eliminados. Entonces, ¿qué son las pérdidas insensibles? Son las pérdidas que obviamente no se da cuenta una persona. Estas son dos. La perspiración, es decir, al hablar nosotros eliminamos líquido, ¿no es cierto? Al hablar siempre, son más o menos medio litro al día. Y el otro es la respiración. Nosotros respiramos inconscientemente, ¿no? No respiramos conscientemente. Pues más o menos las pérdidas insensibles son 800 ml por día, más o menos. También existen las pérdidas sensibles, es decir, de las que se da cuenta el paciente. Y obviamente son la orina, que son más o menos 1500, o 1 ml kilo peso hora, o las heces, ¿no es cierto? 250 ml día. Para calcular las pérdidas insensibles hay una formulita que yo le llamo la fórmula de Rengel, de Fernando Rengel, que es 12 ml por kilo peso por día. Por lo tanto, si un paciente pesa 100 kilos, porque es más fácil calcular, sus pérdidas insensibles serán 12 ml por 100, son más o menos 1200 ml. Espero que hayan entendido. Ahora, pueden existir, a raíz de estas pérdidas insensibles, pérdidas patológicas. ¿Cuáles son estas pérdidas patológicas? Primero, las pérdidas gastrointestinales, diarreas, aspiración gástrica en pacientes que están con sonda, fístulas, secuestro de líquido, por ejemplo, una pancreatitis. Se pueden perder hasta 8 litros día en diarreas severas. ¿Ya? También pueden haber pérdidas por sudoración, en la fiebre, hipertermia. Puede aumentar la pérdida hasta 1 litro por hora en cada grado de elevación de la temperatura. Fíjense cómo puede perder líquido. Sobre todo esto es importante de la sudoración en pacientes ancianitos y en pacientes neonatos o muy chiquititos, ¿no es cierto? Porque pequeñas cantidades de líquido pueden ocasionar grandes trastornos. Si un paciente es un gran quemado, puede tener pérdidas por evaporación y las pérdidas por diuresis, por soluciones hiperosmolares o el uso o mal uso de diuréticos o hiperglicemia. Muy bien.
Esta es la fórmula del balance hídrico. Esto es lo que ustedes van a hacer en el internado todos los días con los pacientes. Y la fórmula es, a los líquidos ingeridos por el paciente o administrados, se le quitan los líquidos eliminados. Los líquidos administrados son todo lo que pueda tomar el paciente por vía oral y todo lo que puede recibir por vía parenteral. Generalmente, vía parenteral son los vía intravenosa, ¿no es cierto? Más el agua endógena, que son 200 ml. Y los líquidos eliminados son las pérdidas sensibles, diuresis, catarsis, más pérdidas insensibles, perspiración, respiración, más pérdidas patológicas si las hubiere. Cuando el paciente gana líquido, retiene líquido, se llama balance positivo. Escuchen bien esto. Cuando en el hospital digan el paciente ha tenido balance positivo, es que ha retenido líquido, es que tiene edemas. ¿Está bien? Hablamos de balance negativo cuando el paciente pierde líquido. Bueno, por ejemplo, le has puesto 2 litros de solución y el paciente ha orinado 5 litros porque le diste mucha furosemida. Entonces el balance es negativo. En todo paciente el balance hídrico debe ser diario y debe pesarse diariamente al paciente, sobre todo en situaciones de edemas, que es un dato que nos va a orientar a si el balance es positivo o negativo. Esta diapositiva también se las he preparado porque creo fundamental que los estudiantes de medicina de todas las universidades, pero sobre todo de San Simón, que es nuestra alma mater, ¿ya? Van a escuchar la canción Alma Mater de Fernando Rangel. Bueno, en las soluciones existen iones y existen sustancias. Entonces, estas son las composiciones. Yo les voy a pasar esto al representante de curso, esta presentación, para que la tengan, ¿ya? Si quieren, si no, nada, pues. Entonces, aquí está. La solución fisiológica, por ejemplo, más llamada fisiológica, o solución salina 0,9%, tiene 154 miliequivalentes de sodio y 154 miliequivalentes de líquido. Por eso no se debería llamar fisiológica, porque el sodio es 140, ¿no es cierto? Entonces aquí hay más sodio de lo que hay en el organismo. Las soluciones dextrosas se llaman soluciones hipotónicas porque no tienen sodio. Fíjense, solo tienen glucosa. Si es al 5% tendrá 50 gramos por litro. Si es al 10%, 100 gramos por litro. Y si es al 20%, 200 gramos por litro. Hay un suero que se llama glucosalino y esa es la concentración. Fíjense que tiene la mitad del fisiológico y tiene un poquito de glucosa. Y estas son las osmolaridades de cada solución. El Ringer normal tiene sodio, casi fisiológico, y tiene cloro, y tiene un pelito de potasio. Y el Ringer lactato tiene lo mismo, a menos concentración, pero es la única solución que tiene bicarbonato. Por eso se pone en situaciones de pérdida de bicarbonato, Ringer lactato. ¿Cuándo se pierde bicarbonato? En las diarreas, ¿no? Ese es el lugar la situación más frecuente. Seguimos. Las alteraciones del volumen extracelular, ya para terminar, son el síndrome de secreción inadecuada de hormona antidiurética, es decir, fisiológicamente, cuando hay deshidratación, se libera la hormona antidiurética, es lo que hemos dicho. Pero hay situaciones patológicas en las que no responde la liberación de ADH a un estímulo fisiológico y eso se llama síndrome de secreción inadecuada de hormona antidiurética y está relacionado con las hiponatremias, porque lo que hace la hormona antidiurética es retener líquido, por eso es antidiuresis, ¿ya? Y las alteraciones del volumen extracelular, por otro lado, también pueden ser al revés. Cuando no hay hormona antidiurética, se llama diabetes insípida, ¿ya? Y la diabetes insípida puede ser o no se forma en el hipotálamo la hormona antidiurética, o se forma normalmente, pero no actúan los receptores del riñón. Esa se llama diabetes insípida nefrogénica.
y está relacionada la diabetes insípida con las hipernatremias. Mañana a las 7 vamos a hablar del sodio. Posiblemente vamos a hablar de hiponatremias y el lunes vamos a hablar de hipernatremias. Eso sería todo. Voy a dejar de compartir en este momento. Bueno, es una clase que la he tratado de hacer fácil, pero yo me imagino que tienen muchas preguntas. Entonces, de eso se trata la teórica, de que nosotros les demos conocimientos, pero ustedes también, pues, pregunten. No sé si les ha parecido interesante la clase. Si tienen alguna pregunta, háganla ahora. ¿Quieren hablar de otro tema más, otra clase más? ¿O ya están cansados? ¿Hay alguien con vida? ¿Están ahí? Sí, doctor. Hablen pues, changos. ¿Con qué clase de médicos van a hacer? Interésense un poquito más. Es mi consejo. Bueno, mañana a las 7 nos vemos entonces, ¿ya? Estudien. Que les vaya muy bien. Chao. Gracias.